Ok. Voy a compartir pantalla y me gustaría que si alguien se atreve como a poder hacer eh, algún resumen de lo que ya estuvimos viendo, qué cosas estábamos observando, mirando, aprendiendo. No me acuerdo, creo que quedamos acá, ¿o no? ¿Quedamos aquí, chiquillos? Sí, Sí, perfecto. Ya. ¿Alguien me gustaría hacer como un resumen de lo que vimos ayer? Por favor. yo, profe, soy la Ya, Paula. perfecto. Gracias, Paula. Em, bueno, en general, lo que vimos ayer o comprendimos que era el Ujú. análisis de actividad porque habían bastantes dudas Perfecto. y nos centramos en que el análisis de actividad tiene que ver concretamente con la actividad, no, Claro. no está relacionada con la persona. Súper. También entendimos que era importante realizar este análisis de actividad para ver, primero nos sirve para saber que como la estandarización o la normalidad con que se desarrolla una actividad, Exactamente. para luego hacer que sea más fácil identificar en qué cosas puntuales, en qué Claro. puede estar teniendo dificultades una persona al realizar esta actividad. Exactamente. Y Sup- también nos sirve para educar en caso de que tengamos que corregir o modificar o adaptar alguna actividad. Excelente. Muchísimas gracias, Paula. Te pasaste. Muchas gracias por la introducción. Exactamente, eso es lo que estábamos viendo y ayer estábamos revisando también, ¿no es cierto?, algunos tips que hay que tener en cuenta cuando uno realiza un análisis de actividad, ¿no es cierto? Estos no están en ningún. Estas son cosas que yo anoté nomás, como un afán de poder, luego de algunos informes que he ido revisando y lo que me ha tocado ver. eh, entonces, más que nada eso, esto no es que aparezca en algún lado, eh, sino como algunas cosas que a ustedes también les puede ayudar cuando están haciendo su informe. ¿Ya? Eh, Entonces, generalmente, estos son como los errores que uno más comete cuando uno hace un análisis de actividad, ¿no es cierto? Que especifica poco en relación cuando cuando haya que especificar, por ejemplo, cantidad, ¿no es cierto? Siempre es bueno también describir en un análisis, ¿cierto? Si es un puñado, si es una cucharada, si es un cuarto, si es media cuchara, ¿ya? Siempre es bueno también hacerlo. Y también otro punto es no indicar el uso de las manos, si derecha, izquierda, a menos que absolutamente sea necesario, ¿ya? Porque hay personas que, por ejemplo, eh, eh, no sé, a mí me da con el tema de picar leña, pero, por ejemplo, yo soy zurdo para picar leña. Generalmente la gente empuña el mango, ¿no es cierto? Y pica leña y da la dirección con la mano derecha. Hay otros que son zurdos, ¿ya? Pero entonces tampoco es tema anotar si lo hace con la izquierda o con la derecha, ¿ya? Porque como dijo muy bien Paula, estamos analizando la actividad. Estamos analizando la secuencia, estamos analizando en el tiempo, estamos analizando qué es lo que requiere esa actividad para que sea desempeñada o sea realizada de la mejor manera. ¿Ya? Ahora, también es importante cuando uno hace un análisis hacer alguna advertencia, algunas precauciones eh, o paréntesis cuando uno está describiendo una actividad. Por ejemplo, yo puse esa imagen ahí. eh, hay un, hay un varón planchando. Oiga, increíble, no me he dado cuenta, pero googleé persona planchando y adivinen qué me salió. Puras mujeres. Me costó encontrar un varón eh, planchando, como si no plancháramos nosotros o no supiéramos planchar. Pero bueno, pero puse ahí un varón. Pero, ¿qué cosas ustedes colocarían en su informe
de algunas precauciones o advertencias que podría tener esta actividad. ¿Qué colocarían? Creo que no, porque llevo mucho. No escuché nada, perdón. ¿Se escucha ahora? No se escucha muy bien. Ahora sí, delante se escuchaba un poco mal tu audio, Michelle. Ah, Michelle. Michelle, al principio como que se escucha bien y después como se distorsiona la voz. Ahora sí. Ahora sí, Michelle. Sí, el internet es horrible aquí. Ya. Pero decía que, ¿Qué que no se advertencia? toque la planchita esa que se calienta ¿Ya? ¿Cómo? Tú dices y como... que, ¿Te escucho? ¿qué cosa? Te escucho, Michelle. Que tenga cuidado con el cable porque uno podría pasar como a llevarlo y la plancha podría caer y quemarle a alguien. Perfecto. Ya, entonces, ¿alguna advertencia? Exactamente. Gracias, Michelle. ¿Cierto? Podría tener alguna consideración con el cable, ¿no es cierto? También con la zona de metal, ¿no es cierto? Que generalmente es la parte que se calienta. ¿Qué otro aspecto de advertencia o precaución uno podría colocar ahí en su análisis de actividad? ¿Qué más? Aparte de las que dijo Michelle. Que el Que se cable puede esté... electrocutar. ¿Ya? Bien, ¿quién dijo eso? No, Romina, Romina, ¿por qué? Entonces, ¿qué advertencia no debería hacer? O colocar ahí. no estar cerca de algún lugar mojado, Claro, darse cuenta que el enchufe esté bien, que no esté suelto, súper, cosas así. qué bien, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué otra advertencia? O Que la precaución, persona no se distraiga, súper, o sea, requiere una atención, concentración para concentración evitar especial. precisamente todos esos accidentes. Exactamente, necesita un nivel de atención en la actividad, ¿no es cierto? O sea, todas las actividades requieren un nivel de atención, digamos, media, ¿cierto? Pero en estos casos, por ejemplo, como planchar, más si uno tiene, estamos analizando, generalmente estas actividades son realizadas dentro del contexto de un hogar donde hay niños, ¿cierto? O sea, los niveles de alerta generalmente deben estar más altos, ¿ya? Ahora, si estamos haciendo este análisis en una lavandería, donde igual se planchan y son planchas industriales, ¿no es cierto? Quizá como este nivel de atención no es tan alto porque trabajan por secciones, por espacio, ¿no es cierto? Y se trabaja a nivel más industrial. Y no hay niños jugando por ahí, ¿cierto? Entonces igual es importante hacer esa salvedad. Y también otra cosa como una precaución, ¿no es cierto? Tiene que ver con el uso con el disponer la temperatura y el tipo de prenda que tú vas a planchar, ¿cierto? Es distinto planchar a 30 grados una camisa de algodón que planchar una camisa de seda, ¿cierto? Eso igual le puedes provocar un incendio, aparte de que la ropa se te va a quemar, pero igual se puede provocar un incendio, ¿cierto? Se te puede inflamar eh, la, la ropa, ¿no es cierto? La mesita, y te puedes quemar, ¿cierto? Esas cosas igual son importantes como colocarla ahí en un espacio. Eh, Otra cosa también importante es como no incluir nombres propios, detalles específicos del objeto o propiedades de esto, a menos que sean absolutamente necesarios. Ya, no todos los elementos son necesarios describirlos. Por ejemplo, eh, si va a haber cuchara, cuchillo, no es necesario decir este metal está hecho de tales características, tal material y sirve para hacer esto. No es necesario, ¿ya? A menos que en el desarrollo de esta actividad, este objeto eh, haya que hacer una descripción más acabada, ¿ya? Eso igual no se compliquen con hacer una descripción tan detallada de todo lo que observan.
Profe, ¿ya? entonces sería nombrarlo nomás, ¿o no? Sí, sí, Ah, exactamente. Nombrar los objetos, pero si este objeto es utilizado durante el desarrollo de toda la actividad, ahí es necesario como dar, no sé, estoy pensando como en el manejo de una máquina, no sé, un análisis de actividad de, ¿qué podría ser? A ver, una sierra eléctrica de alguien que desarrolla trabajo con madera. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Lo que ¿Ya? pasa es que, ya, según lo que entendí, bueno, por la clase de ayer era que no había que centrarnos, obviamente, en la persona, sino más Claro. bien en la actividad. Sí. Pero cuando tengo que describir como los objetos, habla del simbolismo que tiene para... Entonces como que ahí, no sé, me pierdo un poco. El Ya, simbolismo y el significado del objeto. ya. ¿Es Sí, lo que como en pasa cuanto a la persona o...? es en cuanto a la actividad y en cuanto a la persona, lo que pasa es que los objetos cobran vida con el uso que uno les da. Entonces, por ejemplo, una cuchara puede servir para muchas cosas. Puede servir para hacer un hoyo, puede ser, no sé, algunas personas lo utilizan para enroscarse las pestañas y otras personas lo utilizan para comer, ¿me entiendes? Entonces, eh, el objeto como objeto en sí cobra vida e intencionalidad cuando una persona lo utiliza y por eso quizá está descrito ahí como cuál es como el significado que tiene o se utiliza este objeto, ¿ya? Pero no hablando como de la subjetividad del objeto en sí, porque ese reporte del objeto se va a utilizar o se va a describir de una manera más detallada cuando uno hace un análisis ocupacional. ¿Me entiende? Ah, ya. Así Entonces como, por tendría que solo ejemplo, colocar el significado como para esa actividad, ¿o no? exactamente, exactamente. A eso se Ok. está refiriendo, claro. Por ejemplo, no sé si ubican la canción Mi Unicornio Azul. No, ¿Ubican la canción? no, al menos yo De no. Sí, la de Silvio la de Rodríguez. Sí, Silvio profe. Rodríguez, exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué es el unicornio azul? Representa como algo súper importante para él, como si le hubieran arrebatado algo de, no ¿Ya? sé. ¿Saben qué? Una vez leí un artículo que el unicornio azul, ¿saben lo que era? Era el lápiz Bic de él. Entonces, claro, en un análisis de actividad, por ejemplo, si vemos a este escritor, cantautor cubano, ¿no es cierto? En un escritorio, quizás describamos desde un análisis de actividad, ese lápiz lo describamos como un lápiz asmar, un lápiz y tinta azul. Pero si nosotros habláramos con él o lo observáramos desde un punto de vista de un análisis ocupacional, para él ese lápiz es su unicornio azul. Yo había entendido que era como su infancia, profe. Sí, Que lo sí, había perdido. hay muchos análisis con respecto al unicornio azul, sí, pero yo le estaba como mencionando que tenía relación, ¿no es cierto? Como los objetos cobran vida y significado, ¿no es cierto? Depende del contexto donde esté el objeto, pero también después uno hace otro análisis cuando uno lo ve desde la ocupación, ¿ya? Y aquí yo había colocado una imagen, por ejemplo, este mismo tema de ser maestro, por ejemplo. eh, ¿Ustedes conocen la marca de Makita, de este tipo de artefacto? sí, ¿Sí? ¿Quién dijo sí? yo, Nicolás. Nicolás, ¿y qué representa esta marca? Elementos como herramientas de construcción Ya. o de ese tipo de cosas. ¿Y es cualquier herramienta de construcción la marca Makita, Nicolás? No, eso es una buena marca. Sí, Está como bien reconocida dentro del área de la construcción, por decirlo así. exactamente. Y todos los maestros que invierten en su oficio compran marca Makita, o sea, es como la más reconocida y son buenísimas, son muy caros también, Sí, ¿no es cierto? O sea, en este claro. sentido, claro. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de actividad y esta persona está utilizando, por ejemplo, un objeto que tenga que, donde la marca es importante y que le da seguridad a su trabajo, quizás nosotros podríamos hacer una pequeña descripción, ¿no es cierto?, de ese objeto. Ya lo puse como un ejemplo nomás. Ok. Otro tips que puse es el siguiente. Si bien la mayoría de las actividades se pueden completar, ¿no es cierto?, en diferentes maneras, es importante la forma eh, eh, en la descripción, rescatar la descripción cultural que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, cocinar.
para muchas familias, ¿no es cierto?, la cocina o la preparación de alimentos está asociado a la mujer. ¿Ya? Y aunque eso ha ido cambiando, Una actividad obviamente, machista. exactamente, una sociedad machista, pero hay muchas familias donde uno, si se intromete en la cocina, no tiene cabida, ¿no es cierto? No es bien visto. Por ejemplo, en mi familia, cuando yo voy a visitar a mis padres, que el que yo entre en la cocina, para mi mamá es casi, o que me meta o tratar de ayudarle, no puedo hacerlo. Ya no se me admite. O sea, no es bien visto en mi familia. ¿Me entiendes? Y ella me dice, no te metas ahí, Rodrigo, sale de ahí, Rodrigo, no, déjame que yo esté cocinando, no me digas nada. ¿Me entiendes? Pero de alguna otra manera para ella ese es su espacio, ese es su entorno y ella lo defiende y ella siente o piensa de que ella, ese lugar le pertenece. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno hace una descripción social o cultural, también es importante colocar esa apreciación, ¿no es cierto? Aunque tenemos, ¿no es cierto? A veces, obviamente, la cocina hoy día es compartida, ¿cierto? Hay matrimonios que trabajan en la cocina, hay familias donde los padres admiten a los hijos y cocinan juntos, pero son tres situaciones, tres contextos distintos, ya que tienen que uno igual podría describir, ¿ya? Cuando está observando como un análisis, cuando uno está haciendo un análisis de actividad, ¿no es cierto? Y más si se trata, por ejemplo, no sé, de una cocina, ¿ya? Entonces sería como describir según la cultura, Mm, si es como una actividad más familiar, una actividad como más exactamente, individual. sí. Ah, ya, Uno debiera como especificar eso. Y tú te das cuenta, claro. tú te das cuenta cuando tú analizas la actividad o estás observando cuál es el fenómeno que se da. Por ejemplo, no sé, pues si tú quieres hacer un análisis de un mecánico automotriz, lo más probable es que va a ser una descripción súper de mirada desde eh, androcentrista, ¿me entiendes? O sea, es difícil encontrar una mujer mecánica. Es muy difícil. Hay Claro. muy pocos talleres donde hay una mujer, ¿no es cierto? Aunque sí los hay, pero son pocos. Ok, entonces, cuando se realiza una actividad con otras personas o en presencia de otras personas, las reglas sociales y las expectativas que tienen estas personas también es importante describirlo, ¿ya? Porque también la regla o la presencia de otro igual estas personas tienen una demanda implícita. Aunque no lo digan, el hecho de que esté ahí, ¿no es cierto? Igual es parte de este análisis. ¿Ya? Es imposible obviarlo o Profe que está no, hablando, no lo escucho. o que no esté presente. ¿Me escuchan? Hola. Sí se escucha, Nico, eres tú Sí, entonces. Ah, sí, era sí yo. se escucha. Ah, ya, perdón. Ya, y por ejemplo, me refiero, por ejemplo, si uno tuviera que hacer un análisis de actividad de este señor, ¿no es cierto?, que trabaja en soldadura y en fierrería. Por ejemplo, ¿qué reglas sociales o qué normas implícitas podrían estar inmersas acá que uno podría describir? En base a la imagen, Sí, profe, en base a la imagen nomás que está ahí. Sí, diría, por ejemplo, que es un trabajo de hombres, porque veo puros hombres, no veo claro, mujeres. claro. ¿Y habrán expectativas en relación a este señor de los demás? Fíjense que tienen, incluso los cascos son de distintos colores. A mí me hubiese encantado tener, por ejemplo, hagamos que el señor que está aquí con este casco amarillo es de un casco blanco. Ya, todos Ah, saben que de sí. alguna manera es un supervisor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las expectativas del ambiente, ¿no es cierto?, en relación a este señor que estamos observando y hacer un análisis de actividad, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían como esas normas implícitas o reglas implícitas que están ahí? Que tome las precauciones al hacer su trabajo, o sea, Muy, súper, que vea como los riesgos y ya, también que lo haga bien. exactamente, ¿no es cierto? Eso habría que describirlo, ¿no es cierto? ¿Te parece que Esas son se puede? demandas. Oh, perdón. Sí, por favor.
Que se puede deducir con eso que es una pega como media peligrosa, que por eso andan tan protegidos con casco y cosas así. Claro, ¿no es cierto? Y esa demanda proviene de los demás que están alrededor, ¿no es cierto? Y como decía, creo que Nicolás, ¿sí? Sí, Este señor de casco blanco, bueno, que está aquí de amarillo, ¿no es cierto? Él está supervisando que el trabajo que está realizando este señor implícitamente sea hecho de la manera correcta, ¿no es cierto? De las políticas como empresa que ellos tienen, ¿no es cierto? En cómo van a ir juntos o cómo se van a organizar los fierros para levantar, ¿no es cierto? No sé, una pared o un piso, ¿cierto? y lo que Entonces, dice Seba, igual que no haya nadie sin protección, que lo escriben en el chat. claro, perdón, gracias por comentarlo, como yo no puedo ver el chat aquí, gracias. Claro, esas son reglas, ¿no es cierto?, que están ahí, que no las vemos en ningún lugar, pero uno las observa, ¿no es cierto? Son parte de, y que también uno no las debe dejar afuera, sino que también describirlas, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí tres ideas, ¿no es cierto? Hay expectativas de acuerdo al comportamiento, ¿no es cierto?, del señor al cual uno está observando. Hay expectativas de desempeños también, que están explícitas, ¿no es cierto? Y también hay una cultura del oficio, ¿cierto? Por ejemplo, lo que mencionaba Paula, o sea, son un trabajo de hombre, eh, y todo lo que conlleva eso. Hay una jerga, hay un lenguaje que se utiliza ahí. Eso es parte de la cultura, ¿no es cierto? La forma en que se relacionan. Ok, ya. Entonces, ahora yo les voy a mostrar. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ya. ¿Ven la imagen? ¿Lo Sí, ven? ¿Sí? sí, Perfecto, yo ya. sí. Sí, Entonces, lo que pretendo ahora es que hablemos un poco sobre cuál es la distinción con el análisis de la ocupación, ¿cierto? La semana pasada, el día de ayer, ¿no es cierto? Hugo ya nos hacía como un poco la introducción. Hugo, sí, Hugo era, creo. Hugo nos mencionaba, ¿no es cierto? Y nos hacía esta introducción el día de hoy, y Paula también al comienzo de la clase, en donde cuando uno hace un análisis de la ocupación, obviamente uno centra, ¿no es cierto?, su mirada en la persona, en la ejecución, ¿no es cierto?, en cómo lo realiza. Esa imagen que puse ahí, esta imagen es de Coyhaique. ¿Alguien conoce Coyhaique? De mi tierra patagónica. ¿Nadie conoce mi tierra? Me Yo, profe, encantaría conocerla, Romina. pero no la conozco. sí, Romina. Sí, creo que tú me habías conversado, creo, ¿no? Que conocías. sí, que mi Romina. familia es de allá. Ah, perfecto. ¿Tú has viajado? ¿Has conocido? ¿Has estado ahí? Sí, Sí. ¿Y ubicas esta imagen? creo que es de un cerrito que está cerca, no sé, pero creo Sí, que sí he subido a ver como Coyhaique desde ahí. desde Cuando los cerros cerca. ese es camino a Puerto Aysén, Sí, ¿sí? Y hay unos mirador donde uno puede ir en bicicleta, puede ir en auto y se ve la ciudad, ¿verdad? Bueno, sí, sí, me quizás lo he visto. como se las coloco ahí como para contarle un poquito de que alguien sabe lo que significa Coyhaique. Entre Ríos. Es una ciudad que está rodeada de ríos, y una de las cosas que yo más admiro de la ciudad de Coyhaique son los cerros. Eh, este cerro es el Cerro Macay, que está aquí. Después hay un cerro que se llama Mano Negra y del otro lado, enfrente, ahí está el Divisadero. Y es una ciudad que está como en un hoyo. Por eso también es
no sé si es la tercera o cuarta ciudad más contaminada de Chile, producto de que hay poca circulación de, de aire, ¿no es cierto?, que pueda movilizar la contaminación. Y hay dos ríos que lo bordean también a su vez. Es el río Simpson, que viene desde este lado, ¿no es cierto? Y el río Coyhaique Alto, el río Coyhaique, que viene por este otro lado, y se juntan acá abajo, ¿no es cierto? Y esto desemboca hasta llegar a Puerto Chacabuco. Pasa por la ciudad de Puerto Aysén y llega a Puerto Chacabuco, que es el puerto. Es una ciudad que tiene una característica bien interesante también, que es su plaza de armas, que es un hexágono que está por acá abajo, y lo interesante es que cada punta de ese hexágono nacen avenidas, y estas avenidas, como un entramado de telaraña, se esparcen en alrededor de todo Coyhaique. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que tú, en el lugar donde te posiciones en Coyhaique, y tú quieres caminar como hacia abajo, hacia el centro, porque esto está como en una planicie que tiene un ángulo, digamos, de 30 a 40 grados, está como en bajada, está como asentada como en una zona angular, donde tú te posiciones y quieras bajar en este sentido, tú vas a llegar a la plaza de armas. Entonces nunca te vas a perder. ¿Ya? Bueno, eso era como lo que solamente quería mostrarles y contarles de Coyhaique. Ya, pero ahora entramos en materia nuevamente. Era solamente para que conozcan mi ciudad. Ya. Ok. Cuando uno hace un análisis ocupacional, primero quisiéramos este viaje un poco, como para contextualizarlo más. Esta distinción del análisis de la actividad y el análisis de la ocupación. Esto del análisis de la actividad no solamente lo hacemos nosotros los terapeutas ocupacionales, hay muchos profesionales también que lo hacen. Existe una profesión, una técnica, ¿cierto?, que es la ergonomía. En algún momento ustedes ustedes no. La otra generación tiene un ramo de ergonomía purista. Pero creo que en su malla de ustedes no está establecida. Pero estos análisis ocupacionales se desarrollan y empezaron a hacerse hace muchos años. El primero en hacer, este análisis de actividad, el primero en hacer un análisis de actividad fue este señor Taylor, y se utilizó como una forma de diferenciar tareas, secuenciar y describir cómo se realiza una actividad. ¿Ya? Y todo esto se desarrolló en un tiempo, en una época de la historia que uno le conoce como el movimiento de arte y oficio. ¿Ya? Ahora, ¿dónde este enfoque de analizar las tareas, las ocupaciones, el trabajo, cobró énfasis? Fue después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? O sea, después de esta catástrofe humana, se identificó que era súper importante tener esta descripción de trabajo o cómo se realizaba, producto de que los soldados que venían posguerra y regresaban a casa quedaban con muchas deficiencias. Entonces, de alguna u otra manera, cuando volvían a sus puestos de trabajo, no se lograba de alguna u otra manera cumplir con las funciones o con lo que esperaba la empresa, ¿ya? Entonces estos análisis empezaron a ser utilizados por las enfermeras de los hospitales, empezaron a ocupar estos análisis de actividad, ¿no es cierto? Empezaron a hacer modificaciones
y después la historia indica de que algunas enfermeras que después reconocieron, ¿no es cierto?, y que fueron fundadoras de la terapia ocupacional, eh, incluyeron como parte del tratamiento de enfermería el ocuparse y utilizaron estas mismas habilidades y estrategias eh, de describir cómo se realizaban las tareas. ¿Ya? Entonces, esto es algo que que yo le había mostrado en un principio, que vamos a entender por una actividad, ¿verdad? Y quizás uno de los primeros nudos que uno se encuentra cuando uno hace un análisis de actividad tiene que ver con la subjetividad, ¿ya? Eh, porque el actor observante que podría estar aquí, eh, observa este objeto, no sé si logran darse cuenta, ¿no es cierto? O logran ver en su imagen lo que él está, o cómo lo está graficando lo que está viendo. Pero no sé si denotan la distorsión que hay entre lo que se observa y lo que se plasma. Sí, sí se nota, profe. ¿Sí? Se ven como los edificios como curvos y él lo está dibujando como rectos, entonces, ¿Cierto? como más ordenadito. Perfecto. Pero él está observando eso. Cuando ustedes hacen un análisis de actividad, por eso no existe un análisis de actividad de bueno o malo. Uno pone el énfasis en los detalles de cómo uno los describe, ¿ya? Pero probablemente si hacemos el ejercicio de hacer un análisis de una actividad, 3 estudiantes separados entre sí, observando una actividad X, siempre va a haber un componente de subjetividad de aquel que lo está observando. ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando uno observa qué es una ocupación, uno va encontrando distinción, ¿cierto? Distinciones entre sí. Por ejemplo, que una ocupación siempre es una construcción personal, ¿cierto? Cuando uno se ocupa, eso, y en el acto de ocuparse es una experiencia que es irrepetible, ¿ya? No es como la típica actividad que nosotros estamos describiendo, ¿cierto? Ahora, cuando uno piensa en ocupación, también es un evento que es totalmente subjetivo en tiempo, ¿no es cierto?, en el espacio y en las condiciones socioculturales que son únicas y que son en ese preciso momento que se está dando o ejecutando. También hay que tener en cuenta que cuando uno hace un análisis de la ocupación también, uno está pensando en que una ocupación tiene una forma, tiene un ritmo, ¿cierto? Tiene un comienzo y tiene un final. Y un aspecto compartido, personal, ¿no es cierto? Un significado cultural que es de la persona y un número infinito de otras, ¿no es cierto?, cualidades del contexto de cómo la persona está leyendo lo que está pasando a su alrededor. ¿Ya? Una persona interpreta, ¿no es cierto?, sus ocupaciones en el antes, el durante y después de que éstas ocurren. Y aunque se puede observar una ocupación, ¿no es cierto?, la interpretación del significado de lo que está pasando, del contenido propia de la ocupación, ¿no es cierto?, siempre pertenece a la persona. ¿Ya? Ahora, el segundo nudo que tenemos entre un análisis de actividad y un análisis de la ocupación es el contexto. ¿Ya? Y yo aquí les puse, por un lado la ocupación, por un lado por la actividad, ¿no es cierto? Y coloqué aquí que la actividad es cuando uno hace un análisis de actividad siempre es más flexible, la descripción, ¿cierto? Porque todos reconocen qué actividad uno está describiendo. En cambio, cuando uno hace una descripción de una ocupación, esta es irrepetible porque es única. ¿Ya? Cuando uno hace un análisis de actividad siempre es poco detallista. No hay como muchos detalles. Pero cuando uno hace una descripción de un análisis ocupacional, ¿no es cierto? Siempre es más detallista.
y donde la experiencia del individuo, ¿no es cierto?, es súper importante para nosotros. ¿Ya? Aquí le puse un cuadrito distintivo entre un análisis de actividad y un análisis de la ocupación. ¿Ya? Mientras el análisis de actividad uno describe las reglas, ¿ya? Por ejemplo, las normas, las expectativas típicas involucradas en esa actividad. Cuando uno hace un análisis de ocupación, describe las reglas, las normas y las expectativas, pero no de la actividad, sino que de la persona, cuando participa en esa actividad. Cuando uno hace una descripción de los significados culturales y simbólicos adjudicados típicamente en esta actividad, cuando uno hace un análisis de la ocupación, describe los significados culturales y simbólicos, pero que esta persona adjudica a esa ocupación. ¿Ya? ¿Van viendo la distinción? Cuando uno hace el análisis de actividad, por ejemplo, uno especula sobre los contextos sociales en los cuales podría realizarse la actividad. ¿Ya? ¿Cómo podría variar las reglas, las expectativas y los significados de este contexto? Pero cuando uno lo aplica en un análisis de la ocupación, uno considera todos los otros contextos sociales en los cuales podría realizarse la ocupación, ¿no es cierto? Y uno se hace esta interrogante: ¿cómo varían las reglas, la expectativa y los significados de este contexto? ¿Ya? Entonces, así, esas son como las distinciones que uno hace entre una y otra. ¿Ya? Entonces, quizá una de las cosas interesantes de entender es que cuando uno hace un análisis de la actividad, lo que uno está tratando de comprender es el potencial terapéutico de esta actividad. ¿Ya? Uno está Profe, tratando... me ¿Sí? surgió una ¿Alguien duda. habló? Nicolás. Nicolás, sí. Entonces, básicamente, como cualquier actividad podría ser una ocupación, pero hay que agregarle el componente del significado en el fondo, ¿o no? Por decirlo así, Oh, de ¿a qué, forma simple, ¿cómo a qué te refieres? No te entendí. que una ocupación no sería entonces quizás como un conjunto de actividades, como yo pensaba anteriormente, sino que Ah, puede ser cualquier actividad, pero con un significado para la persona. ya, mira, respóndeme esto, mira. ¿Cuántas actividades se ejecutan en una experiencia ocupacional? Ah, claro. ¿A eso te refieres? Dep- Sí, Sí, sí me di cuenta. no es como no es como un número fijo en realidad. Claro, Puede ser un conjunto de actividades como puede ser una sola actividad. exactamente. Ya. Sí, te adelantaste. Ya, entonces, claro, por eso yo cuando uno ejecuta un análisis de ocupación, también uno puede estar describiendo varias actividades a la vez, obviamente, ¿cierto? Por eso es tan importante cuando uno hace un análisis de actividad en centrar qué tarea va a describir, qué es lo que va a observar, y centrarse solamente en la actividad, ¿ya? Ahora, para terminar la idea, cuando uno analiza una actividad, como les mencionaba, ¿no es cierto? Uno lo que trata de hacer, ¿por qué hacemos el análisis de la actividad? Uno, para comprender el potencial terapéutico que éstas puedan tener, ¿ya? Y quizás otra, otro porqué, un segundo porqué de por qué lo hacemos. eh, un poco también la Paula también nos mencionaba al introducir la clase, es que tratamos de identificar aquellas actividades, ¿no es cierto?, que se nos presentan puede ser para trabajar con algún usuario para mejorar su desempeño, eh, también puede trabajar en restablecer alguna habilidad que tenía o que la pudo haber perdido por alguna razón, ¿no es cierto? O también, ¿por qué no prevenir problemas futuros? Adaptar, ¿ya? Para eso utilizaríamos un análisis de actividad. En cambio, cuando hacemos un análisis de las ocupaciones,
¿no es cierto? Lo estamos haciendo pensando en evaluar la calidad del desempeño del usuario, cómo realiza la actividad, ¿ya? Cuando hacemos un análisis de ocupación, lo que estamos pensando en determinar el impacto, ¿no es cierto?, en la persona, ¿no es cierto?, de su desempeño ocupacional. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor podemos encontrarnos que cuando estamos haciendo una evaluación de ocupaciones, a lo mejor la expectativa que tiene la persona de su ocupación y el desempeño de la ocupación no es coherente. Puede pasar. Y eso puede traer un desequilibrio ocupacional. Puede provocar una enajenación ocupacional. ¿Me entienden? Profe, Sí. lo que usted menciona podría ser un ejemplo, creo que la Romy una vez lo comentó en una clase. Por ejemplo, ya en Teletón los terapeutas casi siempre lo que quieren es que los niños logren, o en general el equipo de rehabilitación, que logren caminar. Pero quizás el niño, eh, esa, esa habilidad no es la que está buscando, bueno, no es tan significativa, sino que él quiere hacer otras cosas, no sé, jugar o podría tener relación. Mucha Sí, siento, relación. Mucha relación, pues, Paula. Ahora, a ver, lo que yo le estoy presentando, antes de dar mi opinión, si pudiéramos hacer una crítica a lo que hemos revisado en relación al análisis de actividad y un análisis de ocupación, ¿qué les deja? ¿Qué están pensando? A mí me interesa eso. ¿Qué críticas podríamos hacerle a esta forma de? Y pensando también en lo que Paula nos mencionaba, en este mismo caso, si pudiera llevarse a cabo. ¿Qué reflexión podríamos hacer? Yo tengo la mía, pero no quiero escucharla a ustedes. ¿Qué les pasa cuando hablamos de tarea, de análisis de actividad, cuando hablamos de deficiencias, cuando hablamos de qué es para mejorar el desempeño? Yo no tengo ningún problema en que ustedes puedan tener a lo mejor una discrepancia, pero por eso me interesa qué les pasa a ustedes cuando escuchan esto. Profe, Sí, a mi punto de vista siento que lo importante es sí o sí conocer la historia de la persona, sus intereses y sus prioridades, perfecto. para después, de ahí en adelante, como empezar a analizar la actividad, la ocupación y qué es lo que aspira, porque a veces uno como quizás como profesional tiene cierta aspiración, como decía la Pauli, de ya que el niño camine, porque es Claro. como lo normal, lo que nos enseñaron y como lo que está apto para adaptarse como al contexto de todo Chile, de las calles, de las micros, de todo. Pero ¿y si realmente no quiere caminar? Claro. ¿Quién resguarda ese derecho? Exacto. ¿Cierto? Y nosotros estamos a disposición de ellos, no ellos a disposición de nosotros. Tenemos que tratar de hacerles mejor su vida que con las herramientas que nosotros tenemos. Claro. Profe, Gracias, Romina. com- Sí, Paula, por favor. complementando lo que dice la Romy, Ujú. yo creo que siempre hay que tener en cuenta o esto de que uno llama que la participación del usuario se activa. Ujú. Por eso que él participe también de su proceso de rehabilitación es como cuando uno negocia o empieza a tratar de llegar a consenso. Es como, a ver, ya, yo quiero trabajar esta actividad, pero no sé qué te parece a ti, si es lo que realmente tú quieres, y en base a eso ir trabajando, ¿no? Claro. Súper bien. ¿Qué más, chiquillos?
Profe, Sí, por puede favor. ser, además de, digamos, de el, la persona o el usuario en sí, sino que también del contexto de esa persona, pues, o sea, las personas que lo rodean, su familia. Ujú. eh, Eso también yo creo que es importante de conocer porque Sí, obviamente uno va a trabajar en base a las expectativas del usuario en sí, Nicolás, pero ¿sientes también es importante. Nicolás, ¿sientes que se queda impor- afuera? Como que está un poco afuera del análisis de lo que tú estás proponiendo al ver este tema, este caso, lo que estamos viendo. Sí, yo siento Sin que sí vergüenza, o se queda un sea, poco afuera. ya. Profe, Sí, por favor. como, como agregando a lo que dice Nico, yo también siento que, por ejemplo, lo que se queda hacia afuera es la situación socioeconómica. Excelente. Porque, por ejemplo, si evaluamos a una persona que tiene una buena situación económica y tiene distintas herramientas para realizar sus ocupaciones, sus actividades, y hacemos un análisis de actividad, claramente no podemos usar ese mismo análisis para evaluar a una persona de escasos recursos, porque cambia Excelente. completamente su situación. Excelente. Súper bien. ¿Qué Hola, más, profe. chiquillo? Sí, por favor. Catalina, Ya. Catalina, te escucho. escuchando a una de las compañeras más atrás y pensando como en esto de dejar al usuario, a la usuaria, como un ser inactiva, inactivo, que eso pasa como enajenándolo de la ocupación real, que incluso puede ser presionado por las expectativas sociales, a lo que se requiere como normalidad dentro de una sociedad. Y además de eso pensaba también en que las proyecciones, no solamente como de terapeuta ocupacional, sobre mis planes, de que funcionen mis planes, sino también de que funcionen como para el usuario, también puede pasar a ser que el análisis de la ocupación sea más como una cosa sistemática que realmente respondiendo a una necesidad o buscando una solución real y como muy humana y cercana realmente a un usuario activo. Eso. Qué importante. Qué importante tu análisis, Catalina. Eh, gracias, gracias. Eh, lo comparto. Comparto todo lo que ustedes han mencionado. Muy bien, chiquillo. Eh, ¿Podrían hacer la relación, el tránsito de lo que significa esta, y teniendo en cuenta la historia de la terapia ocupacional en relación a toda esta revisión que ustedes están realizando en cuanto a la modernidad? Y ustedes me hablaban del giro lingüístico. ¿Qué cosas se pueden, qué relación podría tener con esto que estamos viendo? ¿Qué herencia tenemos como terapeuta ocupacional de la época de la luz, de la razón, de la modernidad? Profe, por ejemplo, relacionándolo con el giro lingüístico, que al fin y al cabo tiene que ver como con un cambio, por decirlo así, de pensamiento, se me ocurre que quizás como el tema de los paradigmas o los modelos en cómo van evolucionando también. Claro. eh, que eso está como parte de la historia de la terapia ocupacional y tiene relación con lo que usted mencionó. Ujú. Profe, Súper. Sí. ¿Con en quién? relación a eso, Catalina no, Catalina. sí, pensaba que esos siglos se caracterizaban mucho como por un nuevo cuestionamiento, como decía el Nico, y como cuestionar un poco lo normal, y también en cuanto a sociedad, lo normal en cuanto a mí, yo individual y a sociedad. O Mm. sea, cómo un usuario encaja y cómo funciona todo esto, porque creo que de ahí viene un poquito el de solucionar necesidades y esas cosas. Eso. Excelente, excelente, Catalina. Miren, de alguna otra manera, yo lo intencioné a ustedes para que hagan su análisis de actividad, ¿verdad? Y ustedes pudieran describir esta actividad. Y estoy hablando del concepto de desempeño y qué es lo normal de cómo debe llevarse a cabo una X actividad. Ahora, si ustedes me pudieran describir los análisis, distintos análisis de actividades que ustedes realizaron, ¿qué es lo normal? ¿Alguien me puede explicar qué es la normalidad? ¿Quiénes somos nosotros para determinar qué es lo normal? Profe,
Es que básicamente no somos nosotros los que determinamos la como normalidad, por decirlo así. Y si lo miramos desde el punto de vista individual, nada en sí es como 100% correcto. Entonces, Pero si lo miramos ¿por qué pero estamos si lo, analizando actividades? porque yo creo que cuando nosotros analizamos actividades nos tenemos que basar en un contexto como más universal, no propio. Pero estamos buscando la Eh, funcionalidad y lo normal de cómo se debe desarrollar, ¿o no? claro, pero es lo Porque normal se según tienen la como sociedad. objetivo. Es un constructo social. La Sí, pues, normalidad es un constructo social. exacto, a eso iba a ir. Y Eso mire, mismo que dijo la Paula. y mire lo que le estoy pidiendo, y más encima el análisis que le estoy pidiendo es que después del análisis de la ocupación, ¿no es cierto?, hagamos este otro análisis, pero también buscando eh, para qué lo utilizamos, ¿cierto? Para mejorar deficiencia, para habilitar lo que está inhabilitado, para lo que es anormal, normalizarlo. ¿Es eso la terapia ocupacional? ¿Eso es lo que buscamos con este análisis de actividad? ¿Eso es lo que pretendemos? ¿Actuar sobre cuerpos, actuar sobre actividades de personas que son privadas? Se supone que No, buscamos como reforzar las actividades que ya, o las habilidades que ya tiene la persona, para que pueda sacarle provecho. O al menos así lo veo yo. No es como agregarle más cosas. exacto. Yo creo Las- que, como dice Romina, se basan como en el concepto como del usuario en sí, también de lo que él entiende por normalidad quizá, o lo que él quiere llegar o aspira a llegar eh, con, con la terapia en sí. Sí. Creo que ahí va. Pero se dan cuenta que lo interesante de todo esto es que esto de centrado en la actividad, centrado en la tarea, centrado en la ocupación, también tiene una mirada que es súper anglosajona, de una terapia ocupacional creada en los Estados Unidos. El Willard Spackman está escrito por personas que conciben la terapia ocupacional desde un punto de vista que yo personalmente no comparto mucho. Ahora, lo interesante, lo que ustedes están viendo en todo este tema del estudio de la ocupación, ¿no es cierto?, van a darse cuenta que los terapeutas ocupacionales también hay una línea que se ha desarrollado en Sudamérica y que es más pertinente. Ahora, lo que yo les estoy mostrando es lo que muchas veces aún se continúa haciendo en terapia ocupacional. Yo no lo comparto. Para mí eso no es la terapia ocupacional, pero tenemos que verlo y tenemos que hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, los quiero llevar a poder reflexionar y a criticar también esto que estamos haciendo, porque para mí una persona es más que el que lo puede hacer o no lo puede hacer. Para mí hay aspectos más importantes, como ustedes mismos me nombraban, por ejemplo, en ningún aspecto de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, analizando, se considera la familia, como ustedes hicieron, el contexto social, el contexto socioeconómico, y siempre está enfocado en la persona. No sé si se dan cuenta. Como que si el culpable de todo lo que pasara alrededor o de su condición ocupacional dependiera de él. ¿Me entienden? Y obviamos ciertas cosas como, por ejemplo, qué rol cumple el Estado, qué rol cumple la comunidad. ¿Dónde está eso? Para mí es como en el ejercicio más funcionalista. O sea, eso se ve claramente en el día a día, en que, no sé, por las personas quizá, no todas, pero la sociedad chilena en general es súper discriminadora. También el Estado no cumple el rol que debería, en el sentido de que no fiscaliza, no procura que, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad tengan un acceso a todas las infraestructuras que deberían tener. Pero Y según no esta sé mirada, cómo. sí, pues, y según esta mirada y este análisis que nosotros hacemos, estamos haciendo, que estoy compartiendo con ustedes, toda la responsabilidad se la dejamos al usuario, ¿cierto? Y algunas modificaciones del ambiente eh, más cercano, como si no hubiera nada más, ¿me entiendes? Es que es enfocado en la persona.
pero eso no quiere decir que la responsabilidad de lo que él esté sufriendo o padeciendo sea de él, po, Excelente. porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, creo yo. Sí. Yo creo que igual sería difícil abarcar todo lo demás, por eso solamente se trabaja con la persona. Además, Sería otra profesión si trabajáramos con todos los otros factores. ¿Quién está hablando ahí? Pero es que tampoco Decía, debemos olvidarnos que la carrera era biopsicosocial, o sea, en cierta parte igual abarcamos otras cosas, pero en menor cantidad, por decirlo de alguna forma. Quizás no tanto con la importancia que se le debería dar. Bueno, Porque desde como dice ahí, Matías, igual nos meteríamos en otra área, que es responsabilidad de otros profesionales. Profe, pero disculpe, igual sí, hay otras políticas como públicas que también van destinadas, por ejemplo, a modificar el entorno para... Es que en realidad siento que la sociedad está como pensada para personas normales y que tienen que ser productivas. Y de repente se olvidan de otras personas que ya tienen otras dificultades. Entonces, yo creo que igual terapia ocupacional puede tener algún aporte como a nivel más social. Por ejemplo, estas leyes que modifican o la construcción de edificios, por ejemplo, que sean accesibles. ujú, Y entre otras políticas más que consideran a otros o a otras personas. No sé. exactamente. Muchas gracias, Paula. Yo creo que por eso esta asignatura que ustedes están viendo, paralelo con Juan, es tan importante porque van a revisar eh, las distintas, digamos, corrientes de cómo vamos a entender la ocupación, ¿ya? Y de acuerdo a ese entendimiento que ustedes puedan desarrollar o construir, eh, se van estableciendo contextos, van a reconocer ustedes contextos de cómo intervenimos los terapeutas ocupacionales, ¿ya? Y que es mucho más amplio de lo que yo le estoy mostrando. Porque yo tengo colegas, he visto en el ejercicio profesional que esto, claro, se sigue haciendo, ¿sí? Se hace, está bien. Pero eso no es, no es solamente terapia ocupacional. Terapia ocupacional es mucho más allá. Hay muchas cosas más que tú puedes hacer, ¿ya? profe, por Entonces, ejemplo, ahí entraría como quizás el rol de Senadis, que, por ejemplo, ellos velan porque se cumplan todas estas como condicionantes o no, estas como limitantes que pone la sociedad ujú, a las personas en situación de discapacidad, po. O eso deberían hacer por lo menos. claro, Dependiendo igual de cada ciudad puede que se haga más o menos, pero eso es lo que ellos deberían velar. Y si, por ejemplo, uno como terapeuta pudiera acceder como al beneficio quizás de trabajar ahí, podéis intencionar ciertas políticas públicas o que se desarrollen ciertas cosas, quizás como desde una mirada mucho más humanitaria, por decirlo así, mucho centrada en más, la ocupación. claro. Exactamente, Nicolás, centrada en la ocupación, en el derecho a poder ocuparte, ¿sí? Concuerdo netamente contigo. Yo encuentro que tenemos mucho que hacer todavía. Hay muchas cosas que no se han hecho y probablemente es porque aún no hemos tenido las competencias y no hemos generado intencionalmente poder meternos y poder participar en la construcción de políticas públicas. Ya una vez que comencemos a hacer eso y probablemente, ojalá muchos de ustedes puedan entrar ahí, puedan trabajar en el SENAI, puedan tener acceso a poder trabajar en los servicios de salud, puedan trabajar en donde se construye, donde se hace política pública, poder colocar estos temas importantísimos de participación, de colaboración, ¿no es cierto?, de visualizar y describir poderes tácitos que están ahí, ¿no es cierto?, que provocan no solamente en las personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino en todos nosotros, no logremos ocuparnos en lo que realmente nos gustaría ocuparnos, ¿no es cierto?, por ciertas condiciones políticas que se han establecido y también de poderes que son parte de nuestra sociedad
que hay que desenmascararlo, como por ejemplo el machismo. Uno de ellos es un poder que está ahí, que ronda, ¿no es cierto? Y que de alguna otra manera ustedes como mujeres lo están desenmascarando hace rato, y que gracias a eso también se ha producido tantos cambios. Bueno, tantas cosas más, el poder biomédico, ¿no es cierto? El poder del patriarcado y tantos poderes más, ya que realmente uno debe hacer consciente, ¿no es cierto? Y no solamente consciente, sino que trabajar en bien y en pro, ¿no es cierto?, de poder tener derecho a ocuparse de lo que uno quiera ocuparse, teniendo en cuenta siempre la responsabilidad y la defensoría, ¿no es cierto?, y de los derechos humanos de toda persona, niño, adulto, mujer, hombre, ¿cierto? O como quiera describirse, o lo que quiera hacer. Entonces, bueno, yo creo que le subí el análisis, el documento de análisis ocupacional al Cibeduc para que lo vean, para que lo puedan trabajar. Les voy a subir algunas indicaciones, ¿no es cierto?, con respecto a la misma actividad que ustedes realizaron, pero donde hicieron el análisis de actividad, lo puedan aplicar ahora rellenando el otro cuadrito que tiene que ver con el análisis de ocupación. ¿Ya? Para que lo puedan trabajar durante la semana y podamos comentarlo después en la próxima semana. La subsiguiente semana podemos comentar qué es lo que les pasó al aplicarlo, qué cosas vieron, qué cosas denotaron que son distintas, qué otra perspectiva pudieron visualizar que el análisis de actividad no les entregó, ¿ya? Quizás ahí comienzan a reconocer un poco la historia de la persona, ¿no es cierto? Y la persona en sí, que es lo importante. Bueno, quiero agradecerle a todos y a todas por la participación, por la discusión. Yo creo que es súper importante estar como siempre estar mirando y observando y teniendo un espíritu crítico con respecto a lo que están adquiriendo. Es fundamental. Y siéntanse tranquilos en poder compartirlo. A mí me interesa poder escuchar qué es lo que le está generando a ustedes cada vez que ven y visualizan como esta materia. ¿Ya? No existen respuestas ilógicas ni malas, todo lo contrario, a mí me gusta que ustedes ojalá puedan buscar, puedan discutir, podamos tener puntos de vista distintos, porque eso es lo que enriquece al final lo que podamos hacer aquí. ¿Ya? En el chat están preguntando con respecto a con la actividad. Yo me voy a meter ahora al sistema y podemos dejarlo hasta la otra semana, si aún yo entiendo que muchos no han tenido el tiempo para hacerlo. Sí, Pero profe, es que no hay al menos problema. yo he tenido que cambiar como 3 veces mi actividad. No, yo voy a ampliar el plazo, no se preocupen, ¿ya? Gracias, profe. Para que lo hagan tranquilamente, ¿ya? Bueno, Profe, ¿alguna yo pregunta? tengo una duda, creo que ayer lo preguntó Alex, pero se me olvidó. Pues si mi actividad no tiene una interacción social y ahí al final de la actividad, o sea, los cuadritos dice lo que se analiza a través de la interacción social, no le pongo nada, ¿cierto? Si es que mi actividad no tiene... No, no, Camila. Ah, ya. No se visualiza, no se reporta, no aplica, no. Ah, ya, vale. Sí. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? ¿No? Profe, y la... ¿Se escucha? Sí, más o ¿Se menos. escucha? Ya, ojalá que le pueda decir. Ya. ¿Ya? Se supone que esto, la idea es que sea analizando la misma actividad. Sí, sí, Michelle. Ya, sí, qué bueno, ya. Sí. Porque el de la actividad me costó un montón, porque faltaban miles de cosas que yo quería anotar y después tuve que cambiarlo todo de nuevo. Está bien, Michelle. Ya, chiquillos, un gusto poder trabajar con ustedes. Gracias por
por la participación, por estar aquí también. Gracias a usted, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Que descanse bien Gracias a ustedes la también. semana. Descansen, en serio. Muchas gracias, cuídense todos y todas.